Hay personas que durante absolutamente todo el día tienen la mente repleta de pensamientos que se generan a gran velocidad en el cerebro y esto puede causar problemas para la concentración, puede provocarles agotamiento, ansiedad. A esto justamente se le conoce como el síndrome del pensamiento acelerado y es el tema que justamente vamos a desarrollar aquí con Daniel. Daniel es psicólogo, así que le agradecemos y le agradecemos a él por estar aquí y le recuerdo yo a usted que puede hacer sus consultas o darnos su opinión, su punto de vista sobre el tema al Facebook de Buen Día, buscan ahí la publicación o también está disponible el WhatsApp 6087-7777. Daniel, empecemos por el principio, ¿eh? ¿Qué es el síndrome de pensamiento acelerado? ¿Cómo lo podemos definir de una forma que lo podamos entender? Sí, claro, así, la manera más sencilla, yo digo que es como el corazón de la ansiedad, porque la confusión principal es ansiedad, el pensamiento acelerado. El pensamiento acelerado justamente es la mente que no para, y es la mente que va más rápido que el cuerpo. Entonces, yo creo que para todas las personas que nos preguntan qué es el síndrome del pensamiento acelerado, son todas aquellas personas que no le pueden poner un alto a sus pensamientos. Y sus pensamientos constantemente están en una velocidad imparable, incluso muchas veces llevando a las personas a no poder descansar y otras cosas que vamos a ver más adelante, pero en resumidas cuentas es una mente que no descansa, es una mente que está en constante preocupación. Bueno, justamente Tai se preguntaba algo anteriormente, y es que tiene de malo eso. Pues en realidad podríamos decir que por un tiempo somos funcionales, por un tiempo preocuparnos de las cosas nos va a llevar a plantearnos escenarios o soluciones, pero va a llegar un momento en donde la mente ya no da más. Y yo creo que hay muchas personas que nos vienen a decir a consulta, ya no puedo más con mis pensamientos, ya no sé cómo pararlos. Está bien por un tiempo, pero llega un momento en donde el cuerpo no aguanta más, ¿verdad? Okay. Eso lo vamos a explorar ahora más. Exactamente, más como a nivel de consecuencias que esto puede llevar a largo plazo, tal vez no a corto plazo, porque pensar mucho te puede llevar a una solución, pero tal vez tomaste demasiadas vueltas para llegar a un punto que pudiste haber llegado de otra manera, sin desgastarte tanto. Okay. Quiero saber dos cosas. ¿Cuáles son las causas de esto? Y si hay gente que por alguna característica en particular o varias características en particular pudiera ser más propensos. A mi parecer, una de las principales razones y causas por los cuales el síndrome del pensamiento acelerado acontece en la vida de una persona es el exceso de información al que estamos hoy en día expuestos. Hay un dato que dice que lo que antes nosotros, los seres humanos, lograban desarrollar en 100 años, hoy lo podemos aprender en menos de 2 horas, ¿verdad? Entonces, en cuestión de, hagamos un ejemplo muy sencillo, entramos a las redes sociales y 5 publicaciones de diferentes tipos de índole, ya sea una noticia, y vimos una publicación de esto y aquello, y nuestra mente abre muchas ventanas en un solo momento, y por esa razón es que ante tanta información hay más pensamientos y por ende más preocupaciones, y también el exceso de actividades. Pensamos que estar muy ocupados es ser productivos, y creo que el exceso de preocupaciones, el exceso de actividades, el exceso de información, el mal dormir y todos esos hábitos pues nos llevan a tener una mente que al final nos gana la partida, ¿verdad? ¿Hay algún rango de edad donde sea más posible que tengamos este síndrome de pensamiento acelerado? Esa es una pregunta muy interesante, Randall, porque nos habían dicho que eran en los adultos jóvenes, pero hay un montón de niños que están experimentando esto hoy en día, niños que no se concentran en la escuela, y que se confunden muchas veces, y tenemos que ser muy honestos, con el déficit atencional, ¿verdad? Que es otro tema del que se puede hablar, pero no es lo mismo, porque esto es cuando una persona literalmente está dispersa, está desconcentrada en su mente, pero no necesariamente por un trastorno, simplemente por el exceso de información al que se está hoy en día pues expuesto. Entonces hay niños, hay adolescentes, hay adultos mayores. En realidad lo podemos ver en todas las edades y sin distinción, ¿verdad? Ok. Daniel, me da a mí la impresión de que los pensamientos que gobiernan a una persona con pensamiento acelerado son negativos. Pero quería que nos explicaras qué tipo de pensamientos en su mayoría son, porque también no sé si habrá, o sea, si la mente trabajará taca, pensando positivamente también. Claro, yo pensaría más en definirlos como pensamientos inútiles, ¿verdad? Ok. Porque pueden ser positivos o negativos, pero la pregunta es si no son de utilidad o no. Porque puede ser que una persona piense lo mismo durante todo el día, en una preocupación que lo tiene afanado, que lo tiene preocupado, de algo que no puede solucionar y está buscando la estrategia de cómo poder resolver ese asunto.
Y podría ser un pensamiento positivo, podría ser alguna situación del trabajo, podría ser alguna situación incluso de mejora personal, pero pensar tanto sobre ese asunto, podríamos decir al final de cuentas que es algo inútil porque no te está llevando inicialmente a una solución, sino que estás dando demasiadas vueltas para llegar a un punto al final que se puede evitar y que definitivamente pues nos desgasta. Hay muchas personas que dicen, mira, pensé en un solo tema durante todo el día, lo que le llamamos pensamientos necios, pensamientos obsesivos, pensamientos que están ahí durante el día y que no nos dejan en paz. Y que la persona dice, yo realmente trato de no pensar en eso, pero no puedo dejar de pensar en eso. Entonces yo le llamaría más pensamientos inútiles, pensamientos que no nos sirven y que al final de cuentas más bien nos generan más preocupación. Porque pienso yo que muchas veces, y eso lo tocábamos un día de estos también en el programa, a ver, muchas veces uno se despierta a mitad de la noche, claro, tratando de resolver algo que literalmente no podés o materialmente no podés resolver en ese momento. No sé, porque todo el mundo está durmiendo. Claro. Y porque, no sé, si tengo que hacer un trámite en una oficina, digo, a las 12 de la noche nadie me va a atender. Entonces, claro, ¿de qué me vale preocuparme tanto si no puedo resolverlo justo en ese momento? Claro. Es que, de hecho, uno de los síntomas del pensamiento acelerado es el insomnio, ¿verdad? Porque es en el momento en el que se supone que nuestra mente está regenerándose y a veces, de hecho, una característica muy común del pensamiento acelerado es que las personas se levantan más cansadas de la cuenta aunque hayan dormido muchas horas. Entonces, yo me levanté, pero estoy más cansado. ¿Qué es lo que me pasa? No sé. Y ese es un síntoma súper común. De hecho, otra de las razones por las cuales podemos darnos cuenta que una persona tiene pensamiento acelerado es que no soportan a las personas lentas. Parece que los demás van demasiado lento para mi gusto, para mi ritmo, porque yo voy más acelerado y me excuso en, hey, yo soy así y siempre he sido acelerado, yo resuelvo las cosas ya, y no soportamos a las personas que van a un ritmo más lento. Y entonces eso es un súper síntoma que es identificable a todas luces cuando una persona padece de pensamiento acelerado, quiere que los demás vayan a su ritmo. Y sabemos que eso más bien nos produce intolerancia a la frustración, porque los demás tal vez logran soportar una situación y nosotros no, y por eso entramos en ese estado de irritabilidad, porque los demás tal vez van a un ritmo más despacio. Vamos a aprovechar este momento para repasar algunos síntomas que vamos a presentarles en esta pantallita. Mente inquieta, insatisfacción, cansancio físico exagerado, sufrir por anticipado, irritabilidad y fluctuación emocional. También están impaciencia, incapacidad para lidiar con personas lentas, que ya lo mencionó Daniel, dolor de cabeza y dolor muscular, déficit de concentración y de memoria, trastornos del sueño. De todos estos síntomas, ¿cuáles te llaman más la atención o cuáles dirías vos que están más presentes en casi todos los casos? Yo diría que definitivamente el sufrimiento por anticipado, ¿verdad? Sufro antes de tiempo. Hay datos muy interesantes que dicen que más o menos el 95% de las cosas negativas que uno piensa nunca llegan a acontecer. Okay. Y que el otro 5% acontecen, pero de una forma muy distinta como uno lo pensó. Entonces, ¿por qué siempre pensamos en el peor escenario? Es una pregunta muy interesante y yo asumo que es un método de protección ante la vida. Ajá, por aquello de que me pase. Por aquello de que me pase, me planteo escenarios. Lo que pasa es que cuando se lleva a un extremo, me vuelvo una persona pesimista, fatalista. Entonces es mi primera opción en la mente. Y una persona que no trabaja en su mente es como aquella persona que dice, mira, yo quiero trabajar en mi físico, pero no al gimnasio, ¿verdad? O quiero mejorar mi alimentación, pero no veo cuáles son mis planes. La mente se tiene que trabajar, porque la mente que no se trabaja es una mente perezosa, es una mente vaga. Entonces va normalmente a irse a los mismos caminos a los que se ha ido toda la vida. Si es una persona que piensa mal, va a pensar mal en primera instancia. Si es una persona que se anticipa a lo que no ha sucedido, se va a anticipar. Entonces hay que trabajar en la mente, así como uno entrena otras áreas de su vida, pues la mente es un área que se entrena sin lugar a dudas también. Ok. Ya lo habías mencionado anteriormente, pero quiero que ahondemos un poquito en cómo este bombardeo de información al que estamos expuestos todos los días, todos, provocarían este pensamiento acelerado. O sea, cómo ese exceso de información o la facilidad con la que obtenemos información actualmente ayuda a esto. Sí, porque tampoco vamos a caer en el otro extremo de decir que estar expuesto a las redes sociales es algo negativo por sí solo. Es un tema de intoxicación digital, así se le llama, ¿no? Y es la incapacidad de poder filtrar cuál es la información a la que yo acceso. Entonces todo lo meto, digamos, dentro de un mismo saco y al final no tengo la capacidad de distinguir. Así que no es la cantidad de información, sino la calidad de información a la que yo acceso.
Entonces no es que tengo que solamente seguir 10 páginas en redes sociales, no es eso. Es ok, estoy consciente yo de la información a la que estoy expuesto constantemente, porque si no, después de pronto estoy pensando en un montón de cosas y ni sé en qué momento me distraje. Tal vez iba a resolver un asunto, pero me distraje porque me puse a ver otras cosas, y eso es a lo que se le llama descanso pasivo, no es un descanso activo. Descanso pasivo es cuando yo digo, ok, voy a descansar y me pongo a ver redes sociales durante media hora y al final no descansé. Oye, me voy a poner a ver una serie para descansar y al final estoy usando mi cerebro igualmente en una situación que exige mi atención y estoy pensando que estoy descansando y al final no estoy descansando y me puedo sentir más cansado. Sí, yo creo que un buen ejemplo de este bombardeo de información al que nos vimos sometidos todos ocurrió al inicio de la pandemia. Totalmente. ¿Verdad? O sea, todos estábamos tan preocupados por lo que estaba pasando, queríamos saber qué era lo que venía, a qué riesgo estábamos expuestos, qué era lo que teníamos que hacer, qué era lo que no teníamos que hacer, que todo el día, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero claro, yo digo que a mí me pasó. Claro. O sea, yo pasaba días en que pasaba metido leyendo todo lo que viniera, ¿verdad? A mi celular, a mi computadora, claro, veía todos los noticieros, veía cosas que pasaban en otros países y uno dice, bueno, no, está bien estar informado, o sea, claro, está bien. Pero llegó el momento en que yo dije, ya voy a apagar esto y no voy a leer nada más porque me estoy volviendo loco. Y es que es como cuando, por ejemplo, tenemos algún dolor en nuestro cuerpo. Lo primero que hacemos es ir al famoso buscador de Google, ¿verdad? Y nuestro médico de cabecera. Tengo dolores de cabeza, tengo dolores musculares. ¿Qué hago? Y leemos lo primero que se nos venga ahí a la vista y nos preocupamos en exceso y decimos, sí, fijo, lo que yo tengo es un tumor. Y causas de dolor de cabeza. Y sale lo más trágico y entonces lo que yo hice fue un autodiagnóstico, me diagnostiqué a mí mismo sin necesariamente haber visitado a un profesional y eso me genera una preocupación tremenda y empiezo a luchar contra ideas irracionales. Pero sí, yo debo estar enfermo, tengo tanto de sentir esto y aquí dice que... Y empiezo a leer los síntomas y me empiezo a identificar, empiezo a hacer check. Me autodiagnostico. Y ahí podemos hablar de un ejemplo perfecto de cómo la información no es útil. ¿Verdad? Y el punto, ¿cuál dirías que es? Escoger bien el origen de la información que yo consumo. Creo que también hay que hacer pausas intencionales, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Porque desconectarte un poquito. Desconectarnos, definitivamente. Y tener. Ahora los celulares tienen esa facilidad de que hay tiempos para las aplicaciones. Y yo siempre les recomiendo a la gente, pongan esos tiempos, traten de cumplirlos. Porque al final de cuentas, si usted excede en eso y no se da cuenta, en nada de menos te vas a dar cuenta que estás el 60% de tu día involucrado en información que no son tus propios pensamientos, sino que es información externa. Entonces, entre más información externa, menos información yo mismo genero. Es decir, menos tengo la capacidad para poder lidiar con los pensamientos que vienen de afuera, por estar tan, digamos, inmerso en la información externa. Hay otro punto que quería tocar con vos y es cómo la presión social contribuye a esto. Es decir, la presión social entendida como, hey, tenés que ser el mejor, claro, tenés que ser el que más rinde, tenés que ser el que mejor resultados da, tenés que ser el primero, tenés que ser el más exitoso, tenés que tener cierta cantidad, claro, de cosas a cierta edad, porque si no, te dejó el tren. Sí, claro. ¿Cómo eso contribuye a todo esto que estamos hablando? Yo creo que otra de las principales causas son las autoexigencias. Y las exigencias sociales, hablémonos de todo eso que dices, ¿verdad? Lo que se supone que yo debo alcanzar a cierta edad en la vida. Y no solamente lo que la sociedad me exige, lo que yo me exijo a mí mismo. Y eso se llama, hasta cierto punto, le podríamos decir el factor de la autoexigencia. Y las personas que son autoexigentes consigo mismas se vuelven muy perfeccionistas, no toleran sus errores, si se equivocan, se machacan, ¿verdad? Y están pensando constantemente en por qué lo hicieron, no se permiten fallar. Entonces yo creo que la presión social influye muchísimo, Randall. Y creo que yo dividiría la competitividad sana de la competitividad no sana. La competitividad sana es ese estado normal en el que todos los seres humanos nos encontramos de querer mejorar. Y la competitividad no sana es cuando yo busco insaciablemente ser el mejor sin razón alguna. Simple y sencillamente porque tengo que hacerlo, entre comillas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué razón yo tengo que ser el mejor? ¿Quién me enseñó a mí que tengo que ser el mejor en todo? Y eso porque muchas veces eso puede promover una mentalidad, como te digo, muy competitiva y no tan sana. O que sinónimo de ser exitoso en la vida es que a los 30 años tenga casa, carro, claro, esposa, un hijo y un perro. Las expectativas puede ser sociales, que pase, ¿verdad? Claro. Y está muy bien, pero ¿y si no? ¿Y si no?
O sea, digo, no dejas de ser humano. exactamente, y una persona con valores y con Claro. cosas bonitas para dar a los demás, aunque no siga ese patrón que a veces sí, como decir, no solamente nos lo enseña la sociedad, sino que nosotros mismos nos creemos esa historia. Claro. Y entonces conozco gente que es terriblemente planificada y que dice cosas como esta. O sea, es que yo planifiqué siempre que a los 30 iba a tener ta. Claro. Y a los 35, ta. Totalmente. Y si eso no se da, entonces se frustran. La principal causa de la ansiedad y depresión de mucha gente es no haber cumplido lo que ellos mismos se dijeron que tuvieron que haber hecho a cierta edad en la vida. ¿Verdad? Y cuando uno los confronta, las personas dicen, no, mira, no me he dado cuenta que yo había pensado toda la vida así, hasta que alguien no me lo dijo. Mira, Sandra Soto nos está escribiendo al Facebook y dice, SOS, ¿qué podemos hacer las personas que padecemos? Por favor, ayuda. Ya vamos a entrar, Sandrita, con esa parte que sé que es bien importante. Hilda Quesada dice, yo tengo un negocito de chocolates y debo estar siempre a pie del cañón, produciendo, vendiendo, dejando producto, la casa, la familia, estar siempre delante, me cuesta conciliar el sueño, aparte soy terriblemente hiperactiva, que era una pregunta que te tenía. Claro. Tengo 52 años y 22 de tener mi negocio. Digo, uno pensaría que una persona que hace tantas cosas y que está bien, que está generando, produciendo, vendiendo, ¿verdad? Atendiendo un negocito que además es de ella, de que todo va bien. Pero yo creo que si lo escribes porque siente que hay algo que no camina tan bien como ella quisiera. Sí, yo creo que todos llegamos, bueno, no sé si a vos te ha pasado en algún momento de la vida, el famoso síndrome de burnout, ¿verdad? Que la gente que se quema. Es el quemador. Sí, el síndrome del quemado, en otras palabras. Cuando trabajé tanto durante la vida, que al final llega un momento en que me deprimí, me empecé a sentir mal, ya no me siento como antes, ya no tengo la misma motivación, la misma fuerza. Entonces yo diría que, como bien decíamos al inicio, estar muy ocupados no significa necesariamente estar saludables, ¿verdad? De hecho, la salud mental tiene que ver mucho con el descanso, más que con la sobreactividad. Entonces yo creo que, ¿cómo hacemos cuando tenemos tantas cosas que hacer? Bueno, se dice que el ser humano no debería hacer más de 6 cosas al día, ¿verdad? En algunos estudios. 6 cosas al día, háblese de trabajo, atender otras cosas, y a veces hacemos más de 6. Y a veces hay muchas actividades que no son importantes ni urgentes, que perfectamente podemos o delegar, o que podríamos incluso hasta eliminar de nuestra vida, porque sabemos que nos están robando ese tiempo de descanso o ese tiempo de productividad de otra manera. Muy bien. Andy Martínez, en mi caso yo tengo memoria de largo plazo. Recuerdo toda mi vida desde que tenía 6 meses de edad. Wow. Okay. Actualmente tengo 47 años y tengo todo en mi memoria. Tengo demasiada información en qué pensar, así que eso no me deja dormir bien. Pienso, recuerdo, casi no descanso. Sí, a estas personas que les pasa mucho también se le puede llamar hiperpensamiento, ¿no? Se les recomienda mucho las técnicas expresivas o las técnicas de meditación, ¿no? Personas que puedan estar en contacto con otro tipo de pensamientos y no necesariamente con esa historia que se están repitiendo durante ese momento en el que están preocupados o están afanados. También la escritura terapéutica, por ejemplo. Hay estudios que dicen que escribir 15 minutos al día, por ejemplo, de cualquier tema, de cómo yo me siento, hoy voy a hablar de este pensamiento que tanto me afana, y lo voy a escribir, no tiene que ser necesariamente a puño y letra. Hoy tenemos muchas herramientas digitales que nos pueden servir. No es que tenga que guardar esos escritos, puede ser que sí, puede ser que después los borre, pero ante 15 minutos me pongo a escribir lo que estoy pensando, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta que muchas veces plasmar el pensamiento y poderlo ver desde afuera, desde un rol de observador, me va a dar otras perspectivas. Y 15 minutos al día yo le recomiendo a las personas, háganlo de manera disciplinada y van a ver los resultados. Incluso la meditación, como bien te decía también, los ejercicios de meditación, de respiración, nos ponen mucho en nivelación de nuestro organismo. Entonces nos permiten tener más lucidez acerca de esos pensamientos que no nos dejan en paz. Ok. Ve este comentario que nos pone Xiomi Parra. A mí me pasa, ahora que hablábamos de que en muchos casos estos pensamientos son inútiles, claro, decías vos, a mí me pasa que constantemente pienso en el momento en que muera. Interesante. Ya sea de viejita o en un accidente. El pensamiento llega solo, no puedo controlarlo y me da demasiado estrés. No me gusta cumplir años, por eso mismo. Entonces, cuando veo que ya casi estoy en los 30, siento que en un momento voy a estar en los 50 y eso fue todo. Xiomi, 53 ya casi. La vida no se acaba. La vida sigue y está muy bonita. Así que, bueno, no sé, ¿por qué pensar tanto en una cosa? A ver, todos tenemos seguro la muerte, claro. ¿verdad? Digo, es algo que no podemos evitar, pero no sabemos si va a ocurrir dentro de una hora, dentro de un año, dentro de 10. ¿Por qué en el caso de ella, digamos, la mente le juega esa mala pasada y piensa en algo que
a todas luces no es bonito pensar en la muerte. Claro. ¿Verdad? O sea, cada quien lo entenderá como un proceso distinto. Claro. Y hay gente que lo ve como el inicio más bien de otras cosas. Pero digamos, en este caso de ella, yo percibo por lo que escribe que no es un pensamiento que para ella sea bonito. Yo diría dos cosas, ¿verdad? Los pensamientos normalmente se basan en temores. Ok. Y segundo lugar, cuando uno piensa en la muerte, de hecho que es el miedo más común que tienen los seres humanos, el miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido. Podríamos decir que son los dos miedos más comunes que tenemos. Y otro también que no hablamos mucho es el miedo a hacer el ridículo, ¿verdad? En público. Ok. Por eso es que hay tanto pánico escénico en tanta gente. Pero bueno, hablando del temor a la muerte específicamente, es porque la muerte representa lo no controlado, ¿verdad? Y cuando pensamos en la muerte, pensamos en que es algo que no podemos controlar. Entonces muchas veces el temer a la muerte refleja que a lo mejor nosotros queremos tener todo controlado, incluso hasta la fecha en la que partamos de esta tierra. Y eso refleja, pienso, ¿no? Hablándolo así a grosso modo, superficialmente, sin ver el caso a profundidad, porque todo caso pues obviamente tendrá sus raíces, pero sí digo que cuando tememos a la muerte muchas veces es porque nosotros queremos tener el control de todo. Entonces queremos tener el control incluso en el momento en que dejemos de respirar, ¿verdad? O incluso en el momento en que decidamos partir. Y entonces le tememos a algo desconocido. Es la reacción natural cuando no podemos controlar algo. Ok, dice Aide González, te pregunta si esto que estamos hablando tiene relación con trastornos de ansiedad. Totalmente. De hecho, yo le llamo al síndrome del pensamiento acelerado, que es importante porque mucha gente a veces me dice, ¿y por qué esto no lo hablan en otros espacios, en otros escenarios? Sí está demostrado, más de 7 millones de pacientes han consultado en Latinoamérica, por ejemplo, por ese trastorno. Lo que pasa es que hay ciertas investigaciones que todavía se están haciendo, pero sí, el síndrome del pensamiento acelerado puede generar trastornos de ansiedad, ¿verdad? Porque al final de cuentas pienso, y entonces me pone ansioso, me pone a comer más, me pone a comerme las uñas, no puedo dormir, o sea, hay otros síntomas de la ansiedad de los que ya hemos hablado en otros espacios, pero sí, el pensamiento acelerado tiene como una de sus consecuencias trastornos de ansiedad y otros trastornos de estado de ánimo. Perfecto. Tomás Quiroz, ¿eso le puede pasar a los niños? Y también pregunta si se hereda genéticamente. Claro que sí, totalmente, aunque es más un tema de hábitos, ¿verdad? Esto se habla más de un tema de hábitos porque si vemos las causas son muy conductuales, es decir, lo que una persona hace o deja de hacer. Entonces, ¿cómo se repara? Tiene que ver mucho con los hábitos también. ¿Cómo lo curamos? Tiene que ver con los hábitos que adoptemos también. ¿Cómo lo trabajamos? Tiene que ver mucho con los hábitos a los que nos expongamos de aquí en adelante. Genéticamente, pues evidentemente ya hay mucha evidencia científica de que los trastornos de ansiedad y todo lo que tiene que ver con las preocupaciones también tiene una gran carga genética. Por ejemplo, si vimos un familiar toda la vida estresarse por las cosas a nuestro alrededor y entonces nosotros aprendimos a estresarnos fácilmente, o a lo mejor nunca pude estresarme porque tal vez todo me lo resolvían, que le pasó mucho a la generación, digamos, digamos a la generación actualmente de los 20 a los 30, que tal vez algunos padres, como tuvieron tantas carencias, lo que hicieron fue querer resolverles la vida a esta nueva generación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estos adultos están en una crisis no saben qué hacer, ya no hay nadie que les resuelva. Claro. Entonces, sí, podríamos decir que lo genético es súper relevante. Ya para ir cerrando, Ani, ¿tiene relación ese síndrome con la adicción a la dopamina que ocasiona el excesivo uso de dispositivos inteligentes? Y también pregunta ella, ¿cómo rehabilitar a alguien con ese problema? Súper importante la pregunta que hace sobre la dopamina. Claro que sí, al final de cuentas nos genera placer, ¿verdad? A nadie le gusta decir, hoy voy a cerrar mis redes sociales por 2 horas y toda la pandemia la usé más de 2 horas, por ejemplo. O sea, el reducir esas cantidades a nadie le va a gustar y vamos a entrar en una fase como de abstinencia, que no nos gusta, ¿verdad? Esa reducción. Sí tiene mucha relación más que con la adicción a la dopamina, con la producción de la dopamina, que nos genera sensaciones de placer. Y lo otro que preguntaba es cómo rehabilitar a una persona. Tenemos que entrenar la mente sin lugar a dudas, hacer pausas intencionales, tenemos que hablar más sobre nuestros fracasos, no tanto sobre nuestros logros. Hablamos más de nuestros logros que de nuestros fracasos, y eso le permite a la gente equivocarse y tener el espacio para poderse restaurar, porque vivimos en una sociedad donde es más fácil castigar el error, ¿verdad?, que sanar las heridas del que está herido, ¿verdad? Entonces, si alguien falló, de una vez fácilmente lo señalamos. Pero si alguien tal vez necesita un proceso
en donde necesita sanar algún área de su vida, no lo vemos tan bien, no le damos tanta oportunidad. Entonces, hablar sobre nuestros fracasos en la familia es súper importante, no solamente sobre nuestros logros. Otras cosas es trabajar en nuestros pensamientos, hacer estos ejercicios que les hablábamos, ¿verdad? El escribir, la meditación, y ya podríamos entrar en otras técnicas como, por ejemplo, dudar acerca de la utilidad de nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿En qué me está ayudando este pensamiento el día de hoy? Y hacer altos en el camino. Voy a hacerlo a las 9, a las 12, a las 13, a las 6. ¿Okay? ¿Cómo he pensado hoy? ¿Qué he pensado hoy? ¿Y cómo me ha ayudado lo que he pensado para lo que he obtenido? Para lo que puedo obtener o para lo que puedo resolver. Interesante eso. ¿Verdad? Interesante porque es como autoevaluarse a lo largo del día, digamos. Claro. Sí, de hecho, yo lo tengo en mi agenda. A mí me llegan alarmas, ¿verdad? Ajá. Porque yo soy súper olvidadizo. Entonces, como no me recuerdo, no lo hago. Entonces tengo que hacerlo con mi agenda y me llega una notificación. Hey, tenés que pensar en qué has pensado hoy. Así dice. Sí, piensa en lo que está pensando. Pensá en lo que estás pensando. Y verás que me ayuda mucho para ponerme como en contacto con el aquí y el ahora. Y si hay algo inútil que estoy pensando durante todo el día, hey, ya, un momento. O sea, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Okay. Yo creo que a la gente le ayuda mucho. Para cerrar, entonces has mencionado la técnica de escritura, has mencionado la relajación, la meditación. Claro. ¿Qué otras técnicas podrías recomendarnos para poder combatir esto? Sí, yo pensaría mucho en todas las técnicas específicas, incluso hablar con la gente, ¿no? Si tengo un pensamiento recurrente ahí o un pensamiento que no me está dejando en paz, ¿verdad? Que es el famoso pensamiento obsesivo que les mencionaba ahora, hablarlo, comunicarlo, todo lo que no se habla se reprime. Entonces, yo creo que el hablar con otras personas, el buscar una ayuda terapéutica, el tener espacios de esparcimiento donde yo puedo hablar sobre estos temas sin temor a ser juzgado, ¿verdad? Por lo que estoy atravesando. Podríamos hablar de otras técnicas más de activación física también, como el tema del ejercicio y todo esto que ayuda mucho a las personas a no estar tan pendiente de lo que está pensando, porque a veces más bien tenemos que llevar a la persona a, hey, haga otras cosas, no se enfoque tanto en eso, ¿verdad? Tenemos que distraerte del sobrepensamiento. Y qué curioso, ¿verdad, Daniel? Porque uno pensaría que alguien que está, no sé, pienso en alguien que está sentado, acostado en una hamaca, viendo para el techo. Sí. Y la gente dirá, qué pérdida de tiempo. Y no. Al contrario. O sea, creo que sí, es una persona que está utilizando bien ese momento y ese tiempo para, ¿verdad? Lo que vos decías, hacer una introspección de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está pensando, de qué le ha servido eso que está pensando tanto, cuáles soluciones ha encontrado a eso que está pensando. Es un tiempo perfectamente muy bien invertido y además necesarísimo en una vida en la que estamos siempre pendientes del trabajo, de la familia, de los hijos, del requerimiento del jefe, ¿verdad? Y hay poco tiempo para uno. Sí, de hecho eso que decís me recuerda a una de las últimas técnicas que quiero mencionarte, que yo le llamo contemplar lo bello, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué escuchan qué escuchan mi audición en este momento? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué paso desapercibido todo el día? O ¿cuándo fue la última vez que me tomé un tiempo para sentarme a escuchar cómo suena el cauce de un río? ¿Verdad? ¿O cuándo fue la última vez que le encontré características a las flores que están en mi patio? ¿Verdad? O el trinar de las aves. Son cosas a las que uno normalmente no le pone atención y hay una técnica que se llama la técnica de la contemplación de lo bello, de la vida, que es lo sencillo. ¿Verdad? Y eso nos cuesta tanto porque estamos demasiado ocupados. ¿Qué es sentarte a ver algo? Un paisaje bonito, sentarte, el jardín de tu casa, el árbol que está al frente. Y eso trae mucha paz a la persona, además de que lo pone en atención de otras cosas que está ignorando en ese momento, ¿verdad? Muy interesante. Daniel, gracias. Creo que es un lindo mensaje para el fin de semana, para que saquemos un ratito. Gracias a vos más bien por el espacio y un saludo a toda la gente que se conectó. Gracias. Bueno, Daniel está en el 8676-8787, en el 6048-3178 y lo pueden seguir en sus redes, en Instagram y en Twitter como Psico Dani Retana. En el Facebook aparece como Daniel Retana Psicólogo. Voy de nuevo, Instagram y Twitter, Psico Dani Retana, y en Facebook, Daniel Retana Psicólogo. Síganlo porque siempre da consejos bien buenos. Gracias, Randall. Gracias. Lindo viernes. Vamos, igualmente. Pura vida. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.